Y casi todo lo que yo pinto tiene que ver con lo que yo recuerdo, de cuando era niño. El arte para mí fue mi vida. Cuando vine por primera vez a Chiloé y me quedé como encantado con el lugar. En esta casa del sur hay un ojo de buey por donde respiramos los nacimientos y las agonías de nuestros huesos. En ella vivimos y navegamos nosotros, los peregrinos del agua. Bienvenidos a Ronda de Diálogos. En este programa nos acercaremos al universo de las letras. Junto a la pluma de Pablo Simonetti y la poeta chilota Rosa Betty Muñoz, veremos y nos adentraremos en el mundo maravilloso de la imaginación y las palabras. Bueno, y estamos ahora en este programa dedicado a la literatura con Rosa Betty Muñoz. ¿Cómo estás, Rosa Betty? Hola, Verónica, bien. Gracias por invitarme a conversar. Sí, aquí estamos para seguir conversando acerca de tu trabajo, acerca de la poesía en general, de la literatura, de tu trabajo como profesora también. Quisiera que me cuentes un poquito cómo fue tu incursión en la poesía. ¿Fue algo que te gustó de pequeña? Después fuiste profesora de castellano, eres profesora de castellano de la Universidad Austral. Cuéntanos cómo empezaste. Yo creo que es interesante contar que soy chilota y me crecí escuchando relatos extraordinarios. La palabra como protagonista, ¿no?, de las noches, de las conversaciones familiares. Las reuniones. Muchas reuniones. De los cagüines. Claro. Yo no sé si más que cagüines diría que toda esa etapa pre-televisiva, cuando no había yo vivía en Militar Pequeña, vivía en Quenac, vivía en Dalcahue también. ¿Naciste en una isla? No, bueno, sí, en Chiloé, pero en Ancud. Pero viví en distintos lugares de Chiloé, como en la familia, digamos, nos trasladamos. Por lo tanto, generalmente viví en lugares donde no había luz eléctrica, con motor en la noche, etc. Y la gente se visitaba mucho, y mucha conversación, y relatos como bien extraordinarios y integrados al cotidiano. Entonces,
yo creo que hace que uno se motive con la palabra de otra manera. Y yo me sentí siempre atraída por esos relatos, por los cuentos, por el ambiente, digamos, de mezclado, ¿no? Esa convivencia, los afectos, con sucesos extraordinarios ocurriendo en la cotidianidad, como decía. Todo eso yo creo que nutrió el gusto por la escritura. Primero la lectura, buenas escuelas básicas, yo creo, buenos maestros normalistas que hacían leer y cosas. Literatura chilena mucho, todo el capital de cuentos de escritores chilenos que leíamos en la infancia, yo creo que eran sustanciales para formar. Y que ya no se están leyendo tanto, están agarrando los resúmenes. No, y no solo resúmenes, sino que me deprime ver las listas de libros que le dan de estos libros, no sé, colecciones de editoriales extranjeras, españolas, listas que le dan en los colegios a los niñitos desde quinto en adelante. No reconozco nada del alma nacional, nada de esta sensibilidad que compartíamos tanto, ¿no? Con Manuel Rojas, con Loane, Brunet, Baldomero Lillo. Nada de eso se está leyendo en los colegios y eso me da mucho, pero mucha pena. Pero bueno, empecé leyendo todo ese gran capital literario chileno y después, naturalmente, yo creo que empecé a escribir. Y lo de estudiar pedagogía en lenguaje en realidad fue persiguiendo seguir para siempre al lado de la literatura, así como una consecuencia, yo diría casi marginal, podría ser cualquier profesión que me diera la libertad de seguir escribiendo y leyendo, que es lo que me interesa hasta hoy. Y ahí tú te fuiste a Valdivia a estudiar en la Universidad Austral. Claro, primero a Concepción, estudiar leyes, que no me gustó, tuve 2 años. ¿2 años? Claro, sí, todo el mundo me decía, anda, igual vas a poder leer y escribir, hacer lo que tú es falso, porque tenía que pasar a estudiar. Claro, ¿no? Porque eso tienes que aprendértelo tal cual, dice, pero usted, señorita, no puede cambiar el Código Civil. No, era demasiado ocupar el tiempo y los días en un estudio sistemático, una profesión, si a uno no le gusta, es preferible dejar el... Me dediqué a la literatura, fui a estudiar a Valdivia, existía bachillerato en letras, convención en literatura, y me quedé allí. Y ha sido una gran decisión porque me ha permitido después estar haciendo clases, que va a través de mi siguiente amor. ¿Y a qué te has dedicado ahora último? ¿Cómo se llaman tus últimos trabajos? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, antes que se me olvide, ¿tú escribes metódicamente o escribes así como cuando te inspiras, digamos? O te sientas, tú dices, ya de 2 de la tarde a 7 de la tarde voy a estar escribiendo, o es un trabajo. Ni lo uno ni lo otro. Ya, ¿cómo es tu sistema? No, lo que pasa es que yo no creo que haya un sistema, todo el mundo tiene el suyo, por supuesto, con el que le acomoda. Yo creo que estoy escribiendo todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, porque en realidad la escritura es un proceso que traspasa lejos el acto de tomar el lápiz y ponerlo en el papel. Esta cosa de estar alerta, en la realidad, a la imagen. Claro, estar absolutamente abierto a la percepción abierta, sí, a todo lo que de repente puede gatillar en cualquier parte, ver una imagen, una sensación, una frase que golpea y que te genera, que despierta el imaginario personal y además que te impulsa a buscar y a escarbar en ese territorio. Eso puede ocurrir en cualquier minuto. Entonces yo noto mucho, tengo muchas libretas entre medio de una clase, de repente se me ocurre algo, escucho un par de cabros conversando, copio muchísimo de lo que oigo y cuando voy en la calle y anoto, siempre estoy anotando, pero sentarme a escribir cuando yo ya creo que hay un trabajo más o menos cuajado, ahí me puedo sentar a escribir, pero ahí no tengo horario, puedo escribir toda una noche, puedo escribir días completos, un fin de semana entero, no tengo horario, es decir, no soy tan ordenada. Sí, porque igual es un trabajo artístico de alguna manera la literatura. Entonces es el mismo rigor que debe tener un pintor, que no espera que llegue la noche, el vino, toda la cosa, para trabajar, sino que está ahí. Además es permanente. Por ejemplo, yo tengo siempre repito esto porque me gusta mucho, un gran poeta valdiviano, Jorge Torres Ulloa, un amigo muy querido que murió hace unos años, decía que la realidad era un campo aurífero, y el poeta iba con su pico así, sacando el material, el oro de la realidad. Eso es lo único que hacemos nosotros. La poesía está en todas partes. Entonces lo único que hace uno es tener que estar alerta, para que cuando aparece la beta, uno la toma y la puede ver. Y a mí me parece maravilloso la imagen, y me parece buenísimo como para contar, ¿cierto?, de qué se trata este trabajo. Yo sí estoy entregada a esa pega, todo el tiempo estoy pendiente, alerta, yo creo. Los sueños, todo me interesa, todo, no hay tema de la realidad que a mí no me parezca interesante.
y algunos de mis libros han nacido de alguna noticia, como el último libro que Cuéntanos de una noticia de la Crónica Roja incluso. Sí, digo como ejemplo ilustrativo, sobre todo para los jóvenes. Yo siempre le cuento a mis alumnos que cualquier cosa puede generar poesía. Y me acuerdo perfectamente el día que iba pasando por la calle, en un kiosco había un diario regional, un antiguo en realidad, una portada con una guagua que habían encontrado en una bolsa de basura. Y la indignación de encontrarme con el uso y abuso del titular en letra roja, de llevar una cosa tan dramática, ¿cierto?, al morbo, porque yo no creo que hayan tenido mucho interés en el asunto en sí, qué pasó allí, ninguna reflexión, sino que simplemente el impacto visual. Y entonces, con un poco la rabia de eso y todo, y además la cantidad de alumnas que yo tenía de todos los años que soy profesora, yo voy a cumplir 30 de profesora, la cantidad de dramas que hay detrás de cada uno de esos embarazos no deseados, una sociedad súper esquizofrénica que todo el día está ofreciendo sexo en todas partes y sin embargo castiga a las mujeres y sobre todo a las niñitas. Es una cosa muy cruel y muy tremenda. Entonces yo empecé a escribir sobre eso, o con ese tema al lado, y ese libro tiene un segundo ingrediente que es súper interesante. Fue ese impacto y después fue leer una entrevista a una socióloga aquí de Puerto Montt, la Bernarda Gallardo, que la misma noticia le impactó de otra manera. Ella actuó pero en otro sentido. Ella pidió esa guaguita para adoptarla, para que tenga un nombre, un acto concreto, físico, real. Y para enterrarla, ¿no? Claro, para poder, claro, para darle una persona, un nombre, para que tenga una familia. Que eso es un símbolo. Es poesía misma. Sí. Entonces, con esos dos hechos, yo hice este libro que se llama En nombre de ninguna. Y ese es En nombre de ninguna. En nombre de ninguna. Ese libro fue publicado el año 2008, una edición privada. Limitada, bastante limitada. Sí, 20 ejemplares hicimos. Pero era por un libro objeto hicimos con ese. Papel de diario, una bolsita negra de basura que era la portada, y los poemas adentro pegados uno por uno. Realmente bello. Y después hicimos la edición oficial, que es una edición en el Cultrún, que fue de 1000 ejemplares, pero esa es una edición que circula tampoco tan fácilmente, porque es como un libro de fotografía, tiene entre cada página se separa con una de estas hojas. Esa que antigua delgadita. Claro, como de papel de arroz. Papel de mantequilla y papel de arroz. Claro, como papel de arroz que va separando cada poema como si fuera una fotografía. De hecho, todas las fotografías son retratos de mujeres con relación con sus muñecas, relaciones tortuosas con sus muñecas, toda la primera parte y la segunda de niños muertos. Es un libro que como objeto es bastante bello también, sí. ¿Pero por qué las ediciones están limitadas? Y si yo quiero comprarlo aquí en la librería, a la vuelta de la esquina, ¿no lo voy a encontrar? Bueno, la poesía nadie lo busca tan desesperadamente. Yo sí, a veces sí. Ojalá la pido a los amigos que les presto libros y no me los devuelven. Sí. Bueno, los libros de poesía suelen ser así. Uno los compra o los tiene, los lee y los guarda. Sí, no circulan así entre los amigos como si... esa es una gracia que tienen. Son libros que forman bibliotecas. Además que la poesía tú la lees y la vuelves a leer y la vuelves a leer como una canción que vuelves a escuchar y tiene otro sentido, y en ese sentido es maravillosa. A mí me encanta. Siempre encontrando otras cosas. Leí unos tuyos también en relación a las ovejas. Habían como hartas ovejitas, distintas cosas, bonito. Ese fue el primer libro cuando yo tenía como 18, 19 años. Lo publicamos, Canto de una oveja del rebaño. ¿Cuántos libros has escrito? 8 publicados, 9 con el último que se llama Polvo de Huesos, pero es una antología de todo el trabajo anterior. El polvo de hueso. Polvo de hueso, sí, así se llama. Y ya te conté que da un color muy especial para la cerámica. Sí. Oye, ¿y qué recomendación le darías tú a los jóvenes de la región que quieren seguir, que quieren escribir? ¿Cómo se hace? ¿A dónde se pueden dirigir cuando tienen ya a lo mejor un montoncito de un cuaderno listo de poesía? ¿Cómo se hace para llegar a editar algún libro? Mira, yo antes que editar, yo les diría que se pregunten si realmente la escritura les interesa hasta ese punto. Yo creo que la edición es lo de menos. O sea, el escritor o el poeta que quiera realmente adentrarse en ese terreno tiene que ser un muy buen lector. Es decir, lo primero, no puede empezar por la última parte. Sí, ¿qué es lo que ocurre en muchos terrenos, no? La gente se maravilla con algunas cosas que hace.
porque realmente somos extraordinarios, cada uno de nosotros somos fascinantes, eso es cierto. Entonces de repente uno lee y dice, uy, yo no sabía que tenía esto dentro. Y claro, puede ser extraordinario de pronto, pero si uno quiere hablar de obra, de poesía, de un trabajo serio como para editar, para que otros lo lean y otros compartan la percepción y el imaginario que uno tiene, yo creo que primero uno tiene que ser un muy buen lector, conocer lo que han dicho otros, cómo lo han dicho, qué han estado... O sea, para decretarte poeta, yo soy poeta... Primero tengo que ser un muy buen lector, yo creo, sí. Y entonces podrá ver que a lo mejor no está descubriendo nada, ni está poniendo cosas tan hechas, sino que simplemente le quedan ecos de otros que han estado diciéndolo también. Y en la búsqueda de la propia voz, de lo que uno realmente tiene que decir, como, no original, pero sí único, personal, primero tiene que conocer lo que otros han dicho. Qué bonito, sí. Búsqueda de la propia voz. Sí. Te agradezco muchísimo, Rosa Betty, que nos hayas acompañado hoy. Hacía muy bonito hablar de poesía, muy lúdico de alguna manera. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Ronda de Diálogos. Gracias a ustedes. Estudié la educación básica y media en esa ciudad, y estando en la enseñanza media se formó un grupo de teatro y me interesó participar, de manera que me inscribí y me dieron el protagonista de esa obra. Todo esto me estimuló para yo descubrir que era el teatro el que yo tendría que estudiar. Específicamente a mí lo que me interesa en mis libros son los temas de nuestra tierra, la historia, la geografía, la naturaleza en general, porque acá hay muchas historias maravillosas, las cuales yo he ido descubriendo poco a poco. Es así como uno de mis libros que se llama Cuentos Mapuches del Lago Escondido, que trata sobre historias que ocurren en el lago Llanquihue. El lago escondido es la traducción del mapudungún de la palabra Llanquihue, lugar escondido. Algunos de mis libros son leídos en todo el país gracias a que han sido editados por importantes editoriales chilenas como la editorial Zigzag, Andrés Bello, MN y otras editoriales que han difundido estos libros no solamente aquí en nuestro país, sino que también en el extranjero. Publicar otros trabajos que estoy haciendo, una novela que ya está casi concluida, y posteriormente también empezando a visualizar otro trabajo literario, otra novela, y un conjunto de cuentos y obras de teatro para niños vinculada con esta misma línea de obras que yo escribo, tratando de rescatar nuestro patrimonio cultural, natural de esta región, que indudablemente tiene una riqueza enorme. Continuamos en nuestra ronda de diálogo. Ahora vamos a conversar con el escritor Pablo Simonetti. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, contento de estar aquí y gracias por haberme invitado. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte acá en Puerto Montt, en la región de los lagos. Y bueno, para empezar a curiosear, queríamos preguntarte un poquito cómo surge esto de que un ingeniero, ¿no? Tú eres ingeniero, se dedica a partir de más o menos mediados de los 90 ya a escribir profesionalmente, ganando Paula Cuentos con Santa María, ¿no? Santa Lucía. Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía. El Cerro. Sí. Ok, cuéntanos un poquito cómo pasas de la ingeniería a la literatura. Mira, yo vengo de una familia inmigrante italiana que buscaba la consolidación y la inclusión social en Chile. Mi padre era un industrial metalmecánico, y de una manera tácita pero muy intensa había
la idea de que todos sus hijos debíamos participar en este emprendimiento y estudiar ingeniería, porque él además era un ingeniero frustrado, él había estudiado solamente hasta segundo medio. Entonces parte de esta búsqueda del reconocimiento social también pasaba porque nosotros fuéramos profesionales y estudiáramos ingeniería, trabajáramos con él, fuéramos católicos, nos casáramos, tuviéramos hijos. Estaba diseñada la vida. Exactamente, estaba predestinada. Y con una corriente familiar que no solamente era de mis padres, sino que venía de mi abuelo y mis bisabuelos que habían llegado a Chile muertos de hambre en un barco. Y eso creo yo que fue una de las influencias importantes de estudiar ingeniería. Yo también tenía una cierta habilidad con los números, como también tenía una intimidad con las letras, pero seguí con los números adelante. Y fíjate que no en contra de ninguna sensación, o sea, no era que me estuviera traicionando a mí mismo, ni mucho menos. Los números, al igual que las letras, son muy generosos en belleza, en estética. En matemáticas siempre hay un sentido de la belleza para llegar a un resultado que a ti te parezca satisfactorio. Yo siempre sabía que cuando estaba realizando una demostración si iba por buen camino o no, si es que lo que estaba ocurriendo ahí era limpio, era simétrico, era orgánico. ¿Te fijas? Había un concepto, una noción estética de los números. Exactamente, siempre la matemática en ese sentido es impresionante, y muchos de los descubrimientos matemáticos, físicos, en las ciencias básicas se han dado porque un investigador ha tenido una intuición estética, ha dicho, a mí me parece que esto debiera calzar de alguna manera porque están ordenados los mundos de cierta manera, y que vienen de mundos distintos, una persona que une mundos y así se encuentra la famosa ecuación de los hoyos negros. Resultó de eso, de juntar dos ecuaciones de mundos distintos de la física y reunirlas en una sola, y ahí apareció. Bueno, eso fue un tiempo, fue un buen refugio. La universidad para mí fue un espacio de estudio, yo pasaba estudiando, era un espacio que tenía esta sensación, ¿cómo decirla?, gremial, no sé, de estar ahí entre amigos, entre gente, con una misma finalidad, que es algo más o menos parecido a lo que me pasa ahora en la Fundación Iguales. Pero una vez que yo me salí del closet y me reconocí como una persona homosexual frente a mí mismo y frente a mi familia y frente a todo, es como que si se hubiera destapado algo dentro de mí, como que si se hubiera abierto un canal que estaba cerrado, obliterado, y ese canal me permitió conducir una energía que estaba retenida, una energía de identidad. Es decir, ahí creo yo que pude desde ya ser la persona que era desde el punto de vista de la identidad sexual, pero eso fue un soporte, un sustento muy fuerte para también poder desarrollar este lado vocacional. Y fue realmente un llamado vocacional muy fuerte, muy tenaz. Yo tenía miedo, tenía todos los resquemores que te pueden surgir cuando tú has estudiado 10 años, yo estudié ingeniería, después estudié 2 másters, es como las redes familiares tenían que ver con el mundo de la ingeniería, de las empresas, y era salirse de eso y meterse en un lugar donde yo no conocía a nadie. ¿Pero tú ya no tenía... escribías, flirteabas con la literatura de alguna manera? No. Nada, solamente comencé a escribir una vez que renuncié a mi trabajo. Pero después sucedió algo muy particular. En el año 99, cuando presenté Vidas Vulnerables, mi madre me regaló todo lo que había recogido de mi vida desde muy niño. Ah, qué bonito. Y ahí venían muchos cuentos que yo había escrito como entre los 8, los 9, que uno empieza a tener como un instinto narrativo, hasta como los 14. Entonces, ¿qué es lo que pasó, creo yo? Que un Pablo artístico, sensible, introspectivo, además porque era un niño bastante introspectivo, no sé si tímido, pero estaba siempre muy... en tu mundo interior. Claro, estaba bastante ido de las circunstancias. Ese Pablo, en un minuto dado, frente al requerimiento de la familia y las necesidades de cumplir con un prototipo humano,
yo creo que de manera inconsciente, pero muy brutal, lo postergué y decidí ser el Pablo que se suponía que tenía que ser. Y eso no duró mucho gracias a muchas cosas, digamos, a una posibilidad de ver la vida, de abrirse al mundo, a una terapia, y pude recuperar este lugar que, el lugar de la literatura para mí es como siempre digo, es como mi domicilio, el lugar donde yo llego a refugiarme y donde soy yo total y completamente. Entonces yo puedo andar por la vida, dar entrevistas, venir a Puerto Montt, ser activista, pero yo me siento a escribir y en ese minuto me vuelvo a encontrar conmigo mismo, con mi rutina, con mis pantuflas, con mi... Ayer te decía, ¿te voy a poner una bata y vengo. Esa sensación de estar en desabillé, como dirían en las viejas novelas, es para mí la literatura. Yo me siento ahí muy cómodo, sin ningún tipo de impostación. Por eso que no, y siempre me preguntan, por ejemplo, tú escribes pensando en los lectores, digo, pero nada, o sea, si ese lugar es un lugar mío, puramente mío. Que comparte, digamos. Claro, y es un gran regalo, fíjate, porque es un lugar de plena autonomía, de libertad y de afirmación de la identidad. Así que, dado que además que soy una persona homosexual, creo que no hubo mejor encuentro. Sí. ¿Y cómo podrías tú, por ejemplo, a la juventud que quiere acá en la región trabajar en la literatura, cómo lo haces tú para publicar los libros? ¿Cómo llegas a eso? Mira, no hay... ¿Cuál es el tip, digamos, para convertirse en escritor, vivir de la literatura? Yo creo que lo primero que hay que hacer desde lo más joven que se pueda es leer. Qué importante. No hay otra receta. Y fíjate que las lecturas que uno hace de más joven son las que después aparecen con mayor fuerza en tu adultez, incluso de manera inconsciente, pero son imágenes que se te fijan cuando tú tienes 8 años, 9 años, hasta yo diría que la época de mayor esponjamiento de tu imaginario debe ser entre los 6 años y los 12 años. Pero la poda neuronal, cuando viene... Después cuando uno ya más de grande empieza a tener como un aprendizaje muchísimo más, como lectivo, te empiezan a decir así es la vida. Pero aquello que se te sobreimprime sobre el alma abierta es en esa edad. Y en esa edad, por Dios, que es importante que los niños lean, porque esas imágenes van a acompañarlos por todo el tiempo y eventualmente van a ser los mundos primigenios digamos, las chispas primigenias del estilo de ese escritor. Perfecto. Entonces, primero que lean. Después, una vez que hayan leído durante toda su juventud lo más posible, que por favor escriban. Entonces, esto es así el orden, ¿eh? Primero leer y después escribir. Y escribiendo se rompen huevos, digamos, y se aprende. Y después yo creo que hay que ingresar al mundo, una vez puede ser a través de talleres literarios. Yo estoy con toda la esperanza el próximo año de hacer un taller literario online, de manera de poder tener personas de provincias, de regiones. Chile es un país en que grandes escritores han salido de las regiones, la mayoría de los poetas, por ejemplo, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Neruda, acá tenemos a Coloane. Entonces, verdaderamente, a mí, fíjate, Coloane, yo casi nunca hablo de Coloane, pero yo leía Coloane en esa edad que te dije, y para mí Coloane está en el alma, sí. y los botes, estos con que andaban entre medio de los canales, y los otters también, ¿no? Había unos que eran como botes que eran más grandes, así que tenían motor. No sé. Y bueno, entonces eso creo que es el siguiente paso, entrar en relación con alguna, ojalá puede ser un grupo internet de intereses literarios, pero hay lecturas que son interesantes de realizar, hay guías espirituales. Yo creo que ahí también es importante la persistencia y la necesidad. O sea, si uno encuentra realmente, dice, este tipo, este señor, este escritor,
es un ancestro intelectual mío, porque lo siento cercano, como uno lo siente como un hermano mayor, como alguien que te habla en el mismo idioma tuyo. Seguirlo, leer sus ensayos sobre literatura, no solamente leer su ficción o su poesía, sino también aquello que escribieron sobre literatura. Perfecto. Y ahí ir creciendo. Yo creo que a través de la internet cada vez hay más posibilidades de acceder, pero no, yo lo que les diría, no anden vitrineando. Sin hacer zapping. Eso, sin hacer zapping internetístico, perfecto. Eso, buena manera de decirlo. Pablo, se me hace cortísimo el tiempo de entrevistarte, muy interesante, pero lamentablemente tenemos que dejarlo hasta acá. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, muy entretenido, creo que ahí hay muy buenos tips. Leer, escribir, leer, que lean los niños, básico. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Agradecemos su compañía en el día de hoy, en que nos hemos encontrado con dos grandes de la literatura chilena, la novela y la poesía en manos de Pablo Simonetti y Rosa Betty Muñoz. Nos esperamos entonces en una nueva ronda de diálogos. Para los chiquichichos que están oyendo, para los chiquichichos que están oyendo esta cueca chilota con nuevo aliento, esta cueca chilota con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes, con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes a nuevas formas de arte sin ser pedantes, a nuevas formas de arte sin ser pedantes, sin ser pedantes mi alma. Desde muy niño comencé con la lectura de la poesía y los libros eran mi juguete predilecto en vez de las bolitas, el trompo, la pelota como la mayoría. Además yo lo digo en una de mis décimas autobiográficas, siempre amé la poesía, me gustaba recitar, los versos memorizar, declamar con energía. Era tremenda alegría cuando salía elegido como número escogido para un acto de la escuela, pasaba la noche en vela con mis versos aprendidos. Yo creo que uno va escribiendo acorde con lo que va sintiendo, ¿no? Y esto puede ser en cualquier parte, yo no creo ser nada extraordinario, pero uno a veces despierta en sueño con versos en la mitad y se levanta y los termina. Describir lo que uno ve, la belleza del paisaje, ve la gente trabajando, ve la comunicación, la armonía que hay entre el mar, ver volar una gaviota, el haber plasmado un disco en la que me acompaña la banda Bordemar, décimas de amor y vida, haber escrito el libro Puerto Montt en décima y ir dejando la esencia de la poesía popular a través del rescate de tanto ser anónimo hacia aquella persona que pasa en la vida de manera humilde, simple, sencilla, pero dejando un legado de amor, de cariño, de arte, a través de sus hijos, nietos, bisnietos, y a través de eso se va construyendo un mundo mejor. Los pescadores de noche de luces visten el mar, y en una ciudad fantasma ellos van a navegar, y cuando amanece el día están haciendo Angelmó, entre pescado y marisco con ellos alzo mi voz.